Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuamos con el tema de la envidia en nuestro curso de purificación del corazón. La envidia es una de las enfermedades más graves, más severas que encontramos dentro de nosotros los seres humanos. Volviendo a la historia de la creación, la causa de la expulsión de Iblis del paraíso fue la envidia. La envidia fue ese sentimiento que lo hizo desobedecer a Dios. ¿Qué es la envidia y cuál es su origen? Si nosotros leemos Suratul Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña a protegernos en él del envidioso cuando envidia. Es un sentimiento tan poderoso que puede llegar a causar la muerte de alguien. Cuando una persona siente tanta envidia y ejerce toda su fuerza negativa, puede causar mal de ojo, ain, y esto puede resultar en la pérdida, en la enfermedad, e inclusive en la muerte. La envidia es detestar que otra persona tenga aquello que yo deseo. Y el sentimiento es querer que la otra persona pierda aquello que yo quiero tener y yo tenerlo en su lugar. La razón por la cual la envidia es tan dañina y tan criticada por Allah subhanahu wa ta'ala es porque es poner en duda, en tela de juicio, la forma como Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado su qadar, la forma como Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado su voluntad. Cuando una persona siente envidia, está diciendo que Allah no debió haberle dado a esa persona aquello que le dio. Y critica el hecho de no haber recibido aquello que siente que merece. Es un sentimiento que empieza muy sutil. Puede empezar, pues obviamente es característico de una persona que tenga deseos, ambiciones, gusto por ciertas cosas. Y puede traspasar a mirar alrededor, ver lo que otras personas tienen y desearlo. Y ahí no hay nada de malo. El problema surge cuando la persona empieza a querer que esa persona lo pierda. Uno de los problemas de la envidia es que se basa en una percepción limitada del dunya, del mundo, sobre las cosas que otros poseen. Muchas veces vemos la vida de las demás personas y creemos que es perfecta y deseamos tener la vida de ellos, pero no miramos más allá porque nuestra mirada es obviamente limitada. Nosotros solo miramos la superficie de las cosas, lo que aparenta ser. Realmente no podemos entrar más allá y mirar lo que hay dentro de esas personas, dentro de esas familias, en el corazón de cada uno de ellos. Entonces, en base a nuestra limitada percepción, decidimos que algo que vemos es bueno, es completo, es maravilloso y que yo quisiera tener, sin saber si realmente eso que esa persona tiene es una bendición de Dios o un castigo. Cuando yo hablo de castigo, no, la palabra más bien correcta sería una fitna, aunque en el fondo todo es fitna, ¿no? Todo lo que llega a nuestras vidas está ahí con el propósito de ponernos a prueba. Pero nosotros no sabemos si eso que esa persona tiene es fuente de su sufrimiento. Solo vemos que es hermoso y que deseamos tenerlo. Entonces, la envidia ahí es una sobra. Si yo supiese de fondo cómo son las cosas, lo que esa persona pasa o perece o padece, tal vez yo no deseara tener eso que la persona tiene y no tendría sentido ese sentimiento de envidia. La envidia es una visión limitada, quedarnos con la visión limitada que tenemos de las cosas y darla por sentado que así es como es, y poner en tela de juicio
el qadar de Allah subhanahu wa ta'ala. No estoy diciendo que aquello que vemos a nuestro alrededor es malo y que aunque parezca bueno, entonces seguramente también asumir que todo lo que vemos bien en el fondo le va mal. No. Lo que quiero decir es que cuando nosotros tenemos algo en nuestras vidas, no todo lo que eso nos produce es felicidad. También hay momentos de dificultad. También hay momentos de sufrimiento. No todo en la vida nos produce simplemente placer. Hay muchas cosas que nos producen dolor. ¿Ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces decimos con esto que el envidioso solo se enfoca en las cosas con su vista terrenal. No ve más allá, no tiene basira, no ve con su corazón. Y ver con el corazón no es ver el futuro, no es ver la realidad de las cosas 100%. Tener basira también es admitir que el conocimiento completo de las realidades es desconocido para nosotros. Tener basira es mirar más allá de lo aparente, es saber que todo lo que aparenta ser una cosa no necesariamente tiene ese valor. Y el mundo es así, el mundo nos muestra cosas que nos incitan y nos hacen pensar que son maravillosas. Al tenerlas ya vemos que pierden su encanto. Y seguimos buscando y buscando cuando no nos damos cuenta que no es ahí donde debemos seguir buscando, que es en el interior, es en la esencia de las cosas. Esa es la gran prueba del hombre, el aprender a distinguir entre el dunya y el ájira, entre lo que está aquí, lo presente, lo más bajo, lo más cercano, y al ájira, lo que está más lejos, entre lo físico y lo metafísico, entre lo finito y lo infinito, entre la forma y la esencia, entre el exterior y el interior. Esa es la gran lucha del ser humano. La lucha del ser humano está en que él mismo reconoce que tiene que haber algo más allá. Todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Hay algo más allá? Es que debe haberlo, ¿no? La lógica nos lo dice. Cuando perseguimos, cuando luchamos, cuando nos cansamos por lograr cosas, las logramos y luego vemos que no nos dan el resultado que esperábamos. Nos lleva a la conclusión de que esta búsqueda no es exterior, de que esta búsqueda no es material y de que esta búsqueda se encuentra más en la calma. Entonces, el envidioso es una persona que se enferma a raíz de su constante búsqueda en el exterior, hasta el punto de que empieza a creer que lo que los demás tienen es lo que le va a traer la felicidad. Y es tanto su deseo de obtener la felicidad, que desea que los demás pierdan aquello que tienen. Cabería aquí hacer un repaso antes de continuar con Suratul Falaq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma halaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. La primera aya es: me refugio en Qul a'udhu birabbil falaq, me refugio en el Señor del Falaq. Falaq tiene varios significados. Falaq es atravesar, hacer una ruptura. El Falaq puede ser el amanecer, cuando el sol empieza a salir. El Falaq es una de las formas en las que Allah subhanahu wa ta'ala crea, hace su creación, ¿no? La creación de Allah subhanahu wa ta'ala es rompiendo, quebrantando y de ahí creando nuevas cosas. De 2 salen 4, de 4 8, etc. Como una mórula en desarrollo. Entonces nos refugiamos en el Señor del Falaq. ¿De qué nos refugiamos? Min sharri ma khalaq, del mal de aquello que Él mismo creó. Todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala crea
por ser creación, contiene la dualidad, la capacidad del bien y la capacidad del mal. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer el bien o del mal. Cada objeto que nosotros vemos puede tener beneficio o daño. Cada situación. Por eso todo puede ser beneficioso o adictivo, beneficioso o problemático, beneficioso o dañino, hasta las cosas más buenas, la maternidad, el trabajo, la prosperidad, la salud, el dinero, los recursos en su balance son perfectos, en sus excesos son dañinos, incluso hasta el agua es dañina en exceso. No hay nada que no sea dañino en exceso, ni también su exceso o su ausencia. Entonces, todo lo que Dios ha creado posee esa dualidad y posee también la capacidad de encontrar en él el camino intermedio. Entonces nos refugiamos en Allah del mal que hay en todo aquello que él ha creado. Es algo muy generalizado, que nos protege de todo el mal, de aquello que él ha creado, inclusive de aquello que yo no percibo como de malo. Yo puedo ver el amor por mis hijos como algo positivo, pero si la obsesión, el amor de un padre por su hijo lo lleva a obsesionarse con su hijo, ese amor es dañino. Ya no hay un balance, ya hay un extremo. O lo contrario, la indiferencia total. Un cuchillo puede ser utilizado para cortar para el beneficio de la humanidad. Puede ser utilizado para hacer daño. Todo lo creado tiene esa dualidad. Por ende, cuando le pedimos a Allah, nos refugiamos en él de eso, del mal de lo que él ha creado, nos estamos protegiendo de absolutamente todo lo que existe. Luego se va más específico, la súplica, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, y me refugio en él, del mal de la noche cuando se hace oscura. Se refiere a ese punto de la noche donde no hay ni gota de luz. Es justo antes del amanecer, es el punto más oscuro de la noche. Y en ese punto es donde surge mucho mal, que es lo que nos menciona en la ayah siguiente. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ, y me refugio del mal de los brujos cuando soplan en los nudos, o de los que soplan en los nudos. An-nafazat es un plural mubalaga, quiere decir las personas que soplan constantemente. Es una, por decirlo de alguna manera decente, técnica de brujería. Fil auqad, en los nudos. Personas que la forma como realizan la brujería es atando nudos y soplando sobre ellos. Y ellos usualmente hacen esto en la noche, antes del amanecer. Luego nos dice, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, me refugio en el mal del que envidia, cuando ejerce su envidia. Lo cual nos lleva de pronto a entender el verso anterior. ¿Por qué una persona llega al punto de hacer brujería a otra? Es por la envidia. La envidia es tan dañina que puede llegar a una persona a desear tanto mal al otro al punto de hacerle brujería. No estamos hablando de algo que no sea común, inclusive en el siglo XXI. Escuchamos todo el tiempo de personas que hacen brujería, de personas que hacen la brujería a otras personas para separar al esposo de la esposa, para que las personas pierdan aquello que tienen, etc. Estos son actos que llevan al ser humano, a los cuales el ser humano llega debido a su envidia. La pregunta es, ¿acaso no es Allah subhanahu wa ta'ala al-Mu'anim, el que otorga la bendición? Si Allah subhanahu wa ta'ala es al-Mu'anim, ¿quién soy yo para desear que otra persona pierda lo que Allah le ha otorgado? ¿Quién soy yo como creación para pensar que Dios se ha equivocado al darle a esa persona esa bendición?
Si vemos el trasfondo de la envidia es ignorancia. Si vemos el trasfondo de la envidia es falta de conocimiento de Allah. Si vemos el trasfondo de la envidia es inconsciencia de a quién es que realmente estamos juzgando. Yo estoy juzgando a una persona creyendo que esa persona tiene algo que yo merezco y ella no merece. Y le estoy otorgando a esa persona un poder, como si esa persona tuviese el poder de tener lo que tiene por su propia cuenta y Dios no lo hubiera decretado para ella. Estoy sacando completamente al creador de la historia y estoy diciendo que este asunto es entre esa persona y yo. No me estoy dando cuenta, estoy siendo inconsciente de que hay un creador que es al-Mu'min, que es el que beneficia, que es al-Razak, que es el que otorga la provisión, que es al-Fattah, que es el que abre las vías para lograr lo que deseamos. Si yo no entiendo eso, si yo no entiendo quién es Allah, es el que le otorga a las personas aquello que les otorga, es natural que yo me sienta en un estado de soledad o de inferioridad al ver que otras personas pueden tener algo que yo necesito o que creo necesitar. Solo cuando sacamos a Dios de la historia, empezamos a desarrollar todo este tipo de comportamientos dañinos para la humanidad. Empezamos a comportarnos de una manera equivocada con respecto a los demás. Cuando sacamos a Dios de la historia, nada tiene sentido. No tiene sentido que unos tengan más que yo. No tiene sentido que yo desee esto que otro tiene y que lo tuvo sin tener la mitad del deseo que yo tenía. Pierde el sentido completamente. Pero cuando nosotros añadimos al Creador en la ecuación, solo así vamos a ver la perfección de aquello que Él ha decretado. Y aunque no lo veamos, sabemos que Él, según sus atributos, es perfecto y escoge y es el Muqtadir, es el que decreta y lo hace con sabiduría y conocimiento pleno. Ahí desaparece la envidia, ahí se disipa esta enfermedad del corazón, que como todas las demás surge de la inconsciencia del Creador. El cuestionar lo que otra persona tiene es cuestionar al que lo otorga, es decir, es cuestionar la sabiduría de Dios. La envidia surge también en base al capricho. Capricho en árabe se conoce como hawa. Hawa tiene dos significados, la brisa, el viento, y también significa caer. El capricho nos hace seguirlo hasta el punto en que caemos en un precipicio, caemos de lo más alto y al final no lo logramos obtener. Y es como el viento, llega, revuelve las emociones, altera nuestros sentidos, altera nuestro comportamiento racional. Al final nunca lo podemos atrapar con las manos. El capricho nunca, nada de lo que deseamos de manera caprichosa lo logramos tener en nuestras manos. Siempre se nos escapa. Y es como el viento llega, arrasa con todo, deja todo en caos y se va. Hasta que llega otro viento a hacer lo mismo. Y el otro viento es otro capricho. Y vivimos la vida de capricho en capricho sin construir nada racional, por seguir y caer una y otra vez detrás de aquello que deseamos con pasión. Y ese capricho nos lleva a envidiar, a sobrepasar los límites, a abusar de los demás para lograr obtener aquello que deseamos. Y como todo viento muere, llega otro. Y así vivimos la vida, con las manos vacías, persiguiendo sueños, nada tangible, porque la única forma de obtener algo es permitiendo que se ejerza, la voluntad del Creador, del Dador, del beneficiador, del benefactor. La palabra correcta es benefactor, ¿ok? El que otorga, el que da,
que abre, el que restringe también, el que aflige también. De Allah. Es la única forma de vivir y de ver los frutos. Permitiéndole a Él manifestarse. Él se manifiesta aunque nosotros no queramos verlo. Es decir, entrar en una actitud en la cual nos permitamos ver su manifestación. ¿No? Esa es la única manera en la cual nosotros vamos a poder vivir la vida de manera pacífica. Pero si seguimos detrás de nuestros sueños, que son caprichos, y pasamos por encima de los demás, nunca vamos a ser felices. Hay varias curas para la envidia. La primera es desearle el bien a esa persona, pedirle a Allah que la bendiga por lo que tiene y hablar bien de esa persona. ¿Ok? Darle un regalo, hacerle un favor a esa persona, hacer cosas que complazcan a Allah subhanahu wa ta'ala, hablar bien de ella. ¿Ok? Admirar a esa persona. No hacer caso omiso prácticamente de nuestros sentimientos dañinos. Y pedirle a Allah que nos purifique el corazón. Hay veces que envidiamos la posición superior de otras personas. Cuando las conocemos y vemos su humanidad, la envidia desaparece. Pero la persona que realmente está dañada se alegra de ver la humanidad en otros, al contrario, no le favorece conocer a los demás. Pero si somos personas que tenemos una tendencia hacia el bien o tratamos de buscar, de redirigirnos hacia el bien, pues naturalmente al acercarnos a una persona vamos a desarrollar afecto y ese afecto va a hacer que esos sentimientos de envidia pasen, desaparezcan. Es importante que no nos cerremos a nuestros propios sentimientos por ego y neguemos que somos personas en las cuales puede surgir cualquier enfermedad. Hay veces que el mismo ego nos dice: yo no soy envidioso, yo no siento envidia por nadie, y en el fondo sí lo hacemos. Lo que pasa es que nos restringimos desde el adiestramiento, no desde la verdadera transformación. Yo pienso que es sano permitirnos sentir lo que sentimos para poder trabajar en ello. Pero si lo negamos, nunca vamos a ver lo que realmente tenemos dentro. Y la vida se va a encargar de mostrarnos, de ponernos espejos enfrente que nos hagan darnos cuenta de lo que realmente sentimos. Es importante entender que todo lo que tenemos nos lo ha dado Allah subhanahu wa ta'ala porque Él es el que nos ha dado el tawfiq para lograrlo, el éxito. Nada de lo que tenemos lo hemos alcanzado sin su taqdir, sin su destinación, sin su medida en la que Él ha decretado esto para esta persona en tal medida. Si yo saco, nuevamente repito, a Dios de la ecuación, no me dan los números, no me dan las matemáticas. Cuando yo incluyo a Allah subhanahu wa ta'ala, 1 más 1 es 1, porque todo lo que pasa es por su voluntad. ¿Ok? Yo pienso que entender que Allah subhanahu wa ta'ala es el que decreta y el que otorga, hace que surja en nosotros un sentimiento de humildad, de gratitud hacia Él, de agradecimiento. No puede haber envidia. Sí, hay deseos que es diferente. Yo quisiera tener eso. Pero no hay envidia. Tratemos de transformar esos sentimientos. Cuando sintamos envidia, hagamos un reenfoque del pensamiento. Llevémoslo a un deseo. Saquémoslo de la actitud de envidia. No pensemos en la persona que lo tiene. Pensemos: me gustaría tener tal cosa. Pidámosela a Dios. En vez de pedir a nuestros deseos, que busque la manera de cómo hacer que otra persona pierda eso que tiene. Imam al-Ghazali dice que debemos aprender a distinguir las diferentes ramas de la envidia. Quien no desea hacerle mal al que envidia o se siente avergonzado de su sentir, entonces no es necesariamente un envidioso. Yo no soy envidioso por desear, pero no quiero que otra persona lo pierda, simplemente quisiera tener lo mismo. No, eso no es malo. Lo malo es desear. La envidia es cuando yo quiero que esa persona lo pierda, cuando la odio por tenerlo.
Y bueno, la vida se trata de una yihad interna, que es Jihadul Akbar. Personas piensan que la yihad es guerra. Sí, hay una guerra contra mis instintos, contra mi inconsciencia. Hay una guerra por despertar a la realidad, por salir de la Matrix en la que me encuentro. Esa es la verdadera yihad, la yihad más importante, la yihad de la purificación del alma. No tengo que pelear con nadie. La batalla no es contra nadie, la batalla es contra mí mismo, contra mis sentimientos, contra mi inconsciencia, contra mi estado adormilado de la realidad, contra mi visión limitada del dunya, que solo se fija en el exterior. Lo que hemos siempre comentado, todas las enfermedades del corazón vuelven a la misma raíz. Imam al-Junayd decía, la raíz de todas las enfermedades es la inconsciencia, estar en estado de ghafla, adormilados, creyéndonos que todo esto que vemos es real. No se trata de adoptar una actitud contraria en la que yo no quiero nada, no deseo nada, por rabia no tener lo que quiero. Admitamos lo que sentimos, lo que queremos y dejemos que Allah subhanahu wa ta'ala decrete. Y si Él decreta para nosotros algo diferente es porque eso que nos ha otorgado es mejor. Pero soltemos las ganas de controlarlo todo. Soltemos la mentalidad de que creemos que todo lo que es bueno para nosotros lo conocemos. Hay veces que Dios nos quita aquellos que no nos sirven, aunque nosotros pensemos que es bueno. Transformemos nuestra visión. Transformemos nuestra visión para realmente, al final de cuentas, de lo que se trata es de ser felices. Y yo no voy a ser feliz. Como dice Rumi, nuestra tarea no es buscar el amor. Nuestra tarea es buscar las barreras que hemos construido contra el amor en nuestro interior. ¿De qué nos sirve buscar el amor si hemos construido tantas barreras que no nos permiten experimentarlo? Y la envidia es una de ellas, así como el resto de las enfermedades. Hasta el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.